grande, será mayor, será más poderosa que la gloria que hubo antes. El Dios de sus padres estará con ustedes. Hay presencia de Dios. Si usted cree esta palabra, dé un fuerte aplauso al Señor y dígale: yo creo esta palabra. Yo creo esta palabra. Creo esta palabra. Creo esta palabra. Amén, aleluya. Aleluya. Tu palabra, tu presencia es real, Señor. ¿Cómo negar que existes, Padre? Tú te mueves en medio de esta generación, Padre. Tú te mueves, Señor. Tú te mueves, tú te mueves. ¿Cómo negar tu existencia si podemos sentirte, Señor? Aleluya. Así como está, rápidamente vaya a su Biblia y busque Primer Libro de Reyes, capítulo 17. Quiero contar una historia que es de gran trascendencia para la iglesia de este tiempo. Una iglesia que se prepara, una iglesia que está en una línea de poder ver un tiempo que nunca antes ha existido. Pues yo con la Que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3, el versículo 1. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuántos creen esta palabra? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor y puede tomar su lugar. Esta historia es una historia intrépida, una historia llena de retos, una historia llena de verdades, una historia compleja, complicada, no solamente de entender, sino de poderla digerir en nuestros días. Y esta historia no comienza en este punto. Esta historia es una historia que comienza quizás cientos de años antes, y hubo un momento en la historia que el pueblo de Israel era guiado por Dios. Y este tiempo, a mi percepción y a mi parecer, fue de los tiempos más gloriosos que el pueblo de Israel vivió con Dios. Porque el pueblo de Israel era guiado por Dios, orientado por Dios, era suplido por Dios, guardado por Dios. Digámoslo de esta manera: el pueblo de Israel en todas las áreas de sus vidas, en las áreas de su crecimiento, era guiado por Dios. A esto se le conoce como una teocracia. Dios era el jefe de Israel, Dios era el presidente de Israel, Dios era el jerarca de Israel. Y Israel caminó en un tiempo junto a Dios de una manera tan armoniosa, tan linda. Pero dice la escritura que entonces el pueblo de Israel empieza a pedir a Dios un rey que lo gobierne como los demás reyes gobernaban las demás naciones. Hasta el momento el jerarca, el regente, digamos el líder, el que los guiaba era el Señor, Dios Todopoderoso. Y el Señor utilizaba a los sacerdotes, a los profetas, pero el Señor se movía de una manera tan real en medio del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel empieza a ver que las demás naciones tienen reyes humanos con reinos presentes, y ellos empiezan a desear lo que las demás naciones tenían, de tal manera que vienen al profeta Samuel y le dicen: dile al Señor que nosotros también queremos un rey. Dice la escritura que Samuel se enoja con el pueblo, viene a la presencia del Señor y habla con el Señor, y el Señor de una manera muy sencilla, muy tranquila,
tranquila, le dice al Samuel: dile a mi pueblo que si quieren rey, yo les voy a dar un rey, pero diles que este rey va a ser exactamente igual a todos los reyes de la tierra. Este rey va a tomar cautivos, este rey va a tomar impuestos, este rey va a ser un rey injusto, porque el único rey justo sobre la faz de la tierra soy yo. Entonces viene Samuel, traslada la palabra de Dios al pueblo, pero el pueblo estaba empecinado, el pueblo estaba de alguna manera embelecido por las demás naciones. Había una comparación, un deseo insano de replicar los gobiernos, de replicar lo que estaba pasando allá afuera. Así que el pueblo, con todo y lo que Samuel les dice de parte de Dios, decide: queremos un rey. Y entonces se levanta el primer rey de Israel, llamado Saúl. Y conocemos la historia de Saúl. Este rey fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El segundo rey de Israel lo conocemos, David. Él hace cosas impresionantes en medio del pueblo de Israel, usado por Dios. Y de ahí proviene el tercer rey de Israel, llamado Salomón. Después de estos tres grandes reyes, algo pasa en Israel. Hay una debacle, hay un desastre nacional. Se divide el reino del norte y el reino del sur, y empieza una división como nunca antes la había visto en Israel. Ellos empiezan a pelear entre reinos, ellos empiezan a aliar. Los del norte empiezan a aliarse con los países o las naciones vecinas que tenían arriba. Los del sur, el gobierno del sur se empieza a aliar con Egipto, con los países que tiene abajo, y se crea una disputa nacional. Y entonces entramos en una de las partes más obscuras de toda la historia de Israel. Rey tras rey, rey tras rey se levantan haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Cada nuevo rey que surgía era más malo. Cada nuevo rey que nacía era más hipócrita. Cada nuevo rey que surgía estaba más alejado de los estatutos y los preceptos de Dios. Si bien los reinados eran por herencia, los reyes que se quedaban en los puestos de liderazgo en Israel eran reyes que habían estado totalmente apartados, alejados de la adoración a Jehová. Y llegamos a una de las dinastías más impresionantes de todos los reyes que pasaron por Israel, una de las dinastías más sobresalientes que inclusive está registrada en la historia de, por ejemplo, los egipcios. Ellos mencionan en sus libros históricos esta dinastía, digamos, este equipo que formaron parte de dos de los grandes reyes de Israel. El padre de esta dinastía se llama Omri, y el hijo de Omri es Acab. Estos dos hombres, Omri el padre y Acab el hijo, forman una de las dinastías más impresionantes en toda la historia de Israel, tanto que todos los demás reyes de Israel en el pasado no aparecen en la historia, no bíblica, sino en la historia general, en la historia universal. Pero algo hicieron Omri y Acab, algo hicieron que llama la atención de todas las demás naciones. En el norte es Asiria y en el sur Egipto, que estas dos naciones, tanto Siria como Egipto, en sus registros arqueológicos está la historia de Omri y Acab. Y es que según la gente que estudia la dinastía de estos dos hombres, no hubo un esplendor más grande en Israel como el de Omri y Acab. No hubo un tiempo más próspero en Israel como con la dinastía de Omri y Acab. No hubo una solvencia
abundancia financiera más impresionante, ni siquiera en los tiempos de Salomón, como la hubo entre Omri y Acab. Digamos que esta dinastía quedará grabada en la historia universal como el tiempo dorado de Israel, el tiempo en el que Israel poseyó más reinos, el tiempo en el que Israel ganó más batallas, el tiempo en el que Israel hizo más alianzas con más reinos. Pero aunque parezca paradójico, aunque parezca ilógico, la dinastía dorada de Israel fue la dinastía más alejada de la presencia de Dios. Y entonces entramos en esta historia. El Señor tenía una estrategia, tenía un plan, tenía un proyecto. Y sabe algo que yo he comprendido al estudiar esta historia, es que en los momentos más oscuros, para los tiempos más difíciles, para las horas más críticas de la sociedad, de la humanidad, el Señor levanta a una iglesia gloriosa. El Señor levanta a una iglesia poderosa. El Señor levanta a una iglesia ungida. El Señor levanta a una iglesia que ni las mismas puertas del infierno pueden prevalecer en contra de esa iglesia. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios y pueden decir: yo soy esta iglesia? Hay algo interesantísimo que ocurre con Omri y Acab, y es que ellos estaban haciendo una alianza muy interesante. Si usted va a los últimos versículos del capítulo 16 del primer libro de Reyes, que es realmente donde comienza nuestra historia, dice que Omri y Acab hacen una alianza con un hombre llamado Ed-Baal, que es el rey de los sidonios o de los fenicios. Hay algo interesante que ocurre, y esta es la gota que derrama la copa de la ira de Dios en contra de Israel. Omri y Acab, ellos están haciendo alianzas con uno de los reinos más perversos que existía en la época, y la alianza era una alianza estratégica, una alianza que les iba a dar buenas finanzas, una alianza que les iba a dar buen comercio, una alianza que les iba a posicionar en los mejores lugares, una alianza que iba a traer una prosperidad económica sin precedentes, y también una alianza que les iba a dar uno de los ejércitos más poderosos de la época, que era el ejército de los fenicios. Esta alianza parece que lo tenía todo. Así que Omri le dice a su hijo Acab: tenemos una alianza en puerta. La única, la única petición que Ed-Baal nos pide, la moneda de cambio para que esta alianza se lleve a cabo, es que tú, Acab, le dice Omri a su hijo, es que tú, Acab, te cases con la hija del rey Ed-Baal. Es la única moneda de cambio, es lo único que nos piden. Las alianzas en la antigüedad se cerraban con los casamientos, con los matrimonios. Así que Omri y Acab preparan la alianza con Ed-Baal, el rey de los sidonios del norte, para seguir atacando a Judá en el sur y a los egipcios en el sur. Había dos bandos, ellos están bien posicionados, saben que esa alianza les va a convenir, saben que esa alianza les va a traer prosperidad económica, también prosperidad en la gente, también les va a traer un gran ejército. Así que tenían todas las de ganar. Se ponen manos a la obra, y entonces Acab sucede a su padre Omri, y antes de sucederlo toma una de las peores y más trágicas decisiones de toda su vida. Yo quiero que usted diga conmigo: malas relaciones traen malas influencias, y malas influencias
traen malas decisiones. Una de las peores decisiones que toma Acab al tomar el reinado de Israel fue casarse con la hija de Ed-Baal. ¿Y por qué fue una mala decisión? Por una simple situación. Y es que Jezabel, la hija de Ed-Baal, tenía algo muy característico. Es que Jezabel era fiel, devota y adoradora a dos de las deidades más diabólicas de los tiempos. Jezabel era adoradora de Baal y adoradora de una de las diosas que habían promovido el desfase sexual más grande en aquellas regiones, llamada Acera. Así que Jezabel era adoradora, fiel adoradora de Baal y fiel adoradora de Acera, dos de las deidades diabólicas más grandes de aquellos tiempos. Así que ellos arreglan el matrimonio, se casan, la alianza queda bien hecha, bien establecida, pero malas relaciones traen malas influencias y malas influencias traen malas decisiones. Él había decidido casarse con Jezabel, la hija de Ed-Baal. El trato estaba cerrado, la alianza estaba hecha, la prosperidad estaba segura para Israel, los ejércitos estaban para Israel, la economía estaba para Israel. Parece que todo pintaba bien, pero donde quizás nosotros creemos que está la bendición, escuche esto, donde quizás nosotros pensamos que está la prosperidad, donde quizás nosotros pensamos que está la solución a los problemas, es precisamente el lugar donde nosotros vamos a fracasar. Ellos se casan y lo primero que Jezabel le dice a Acab es: mi amor, mi vida, te amo, hagámosle un templo a Baal y hagámosle un templo a Acera. Y dice la escritura que Acab levantó un templo a Baal en la capital de entonces Israel, que era Samaria. Acab le levanta un templo a Acera, una estatua, una esfinge. Y no solamente eso. El versículo número 31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Naab, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios. Y fue, mire, esto es lo más trágico, que el rey de Israel se inclinó delante de Baal y lo adoró. Dice el versículo 32: e hizo un altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen a Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Malas decisiones, malas relaciones, malas influencias, un trágico paso en Israel que trajo una de las debacles más impresionantes de su historia. El rey de Israel ahora se inclinaba delante de los Baales, y no solamente se inclinaba, sino que los adoraba. No solamente los adoraba, sino que les levanta un templo, no solamente a uno de esos dioses, sino a dos de las deidades más diabólicas de aquellos tiempos. Ahora, hermano, atento a lo siguiente, porque Baal y Acera pedían sacrificios de dos tipos. Y todo esto es importante, hermano, porque yo quiero que usted comprenda, porque a mi entender esta historia trasladada a nuestros días nos puede dar un panorama amplio de lo que nosotros estamos enfrentando en este tiempo. Baal, el dios Baal, pedía como moneda de cambio sacrificios humanos. Así que la época más trágica de Israel se lleva a cabo con Israel trayendo sacrificios humanos
humanos al dios Baal. Y Acera no se queda atrás. La diosa Acera era la diosa de la fertilidad. Ella promovía una promiscuidad sexual a niveles nunca antes vistos en Israel. Acera pedía que las doncellas vírgenes fueran traídas a su templo, y ahí, en manos de sacerdotes y sacerdotisas que se supone que estaban conectadas con la diosa Acera, ellas eran prostituidas. Las adolescentes vírgenes eran traídas al templo de la diosa Acera y eran prostituidas para que cualquier hombre con cualquier impulso sexual pudiese venir y pudiese estar con ellas. Algo muy feo, muy fuerte, muy grotesco le estaba ocurriendo a Israel. Quiero decirles algo, hermanos. Quiero decirte algo, iglesia. Estamos viviendo tiempos complejos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El diablo se quitó la máscara. Ya no ataca a la iglesia de manera subliminal. El ataque que la iglesia está sufriendo es un ataque frontal. El diablo está atacando a las nuevas generaciones, a sus hijos, a sus adolescentes, por medio del internet, las redes sociales, los videojuegos. Algo está pasando en nuestra generación. Pero quiero decirle algo de parte de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el poder y la misericordia de Dios. Si usted lo quiere, un fuerte aplauso y diga: gloria a Dios, yo lo creo. Malas alianzas, malas relaciones, malas influencias, malas decisiones. Y las malas decisiones traen pecados, ataduras y maldiciones que marcarán a nuestras generaciones. Usted no está luchando solamente por usted. El momento que usted se despierte a esto, usted está luchando por sus generaciones. Y las decisiones que usted tome hoy van a afectar a sus próximas generaciones. Es momento de plantarse y presentar batalla. Es momento de defender a nuestras familias. Es momento de mirar al mal a cara y decirle: estás vencido. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Él te exhibió públicamente y Él triunfó sobre ti. Yo me planto en el poder de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Así que esto es lo que ocurre en Israel. Culto a Baal, sacrificios humanos, culto a Acera, promiscuidad sexual indiscretamente. ¿Alguien ve alguna diferencia entre esta sociedad y la que estamos viviendo? Hermano, estamos viviendo tiempos tan raros, tan oscuros, donde están saliendo a la luz información de las grandes élites a nivel mundial. Está saliendo información, hermanos, acerca de tantas cosas oscuras que durante tanto tiempo los grandes hombres quizás que están allí arriba gobernando están haciendo. Pero quiero decirle algo, hermano, esto no es nuevo. Esto lleva pasando, esta historia es cíclica. La historia de la humanidad es cíclica. Pero ¿sabe que también es cíclico? El poder de Dios. ¿Sabe que también es cíclico? La gloria de Dios. ¿Sabe que también es cíclico? La gloria del Espíritu Santo sobre nuestra iglesia. Alguien que diga amén a esto. Alguien que diga gloria a Dios. Esta es la realidad de Israel. Esta es la verdad de Israel. Esta es la verdad de nuestra sociedad. Es hora de que usted se preocupe por lo que sus hijos están viendo en las redes sociales. Es hora de que usted se preocupe qué es lo que están jugando ellos en internet. Es hora de que se preocupe quiénes les están hablando por medio de los videojuegos. Es hora de que usted se preocupe por el contenido que las nuevas generaciones están viendo. Es hora de que usted se preocupe, hermano, no solamente por suplir y traer buenos zapatos, ropa, comida.
Es momento de que usted deje el celular, apague el internet y se siente con sus hijos. Y les pregunte qué es lo que está pasando. Cuéntame, dime, quiero conocerte. Quiero tener contacto contigo. Estamos sufriendo una guerra atroz por nuestras nuevas generaciones. Y sabe una cosa, en pocas palabras y resumiendo de una manera rápida, para pasar al siguiente punto, lo que estaba ocurriendo en Israel es que Acab y Omri habían catalogado la no existencia de Dios en Israel. Dios ya no era el preeminente en Israel. Israel había entrado en una época de sincretismo. ¿Sabe una cosa, hermano? Hace días estoy analizando este concepto de manera profunda y he descubierto que la diferencia del sincretismo al ateísmo es abismal. Muchas veces hemos escuchado del ateísmo y en el siglo XX, nuestra generación, ustedes fueron fuertemente influenciados por filosofías e ideas ateístas. La negación de Dios. Uno de los grandes filósofos de Europa exclama al comienzo de la revolución industrial y él dice: Dios ha muerto. Nietzsche hace eco de lo que la humanidad había resuelto. Dios ya no está sentado en el trono del corazón de la humanidad. Ahora el que está entronizado en el corazón de la humanidad es el hombre. Por lo tanto, Dios ha muerto. Pero ¿saben una cosa? Las nuevas generaciones están siendo atacadas no con un ateísmo, sino con un misticismo, con un agnosticismo. Y lo más fuerte es que ellos están siendo atacados con un sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? El sincretismo es peor que el ateísmo, porque el sincretismo es una mezcla de ideas. Es una mezcla de razonamientos. El sincretismo es tan sutil que ni siquiera te dice abandona tu fe. No, ve a la iglesia el domingo. ¿Sabe qué es el sincretismo? En un ejemplo muy común y muy rápido. El sincretismo es la idea de que el domingo voy a la iglesia, el lunes consulto a los astros, el martes veo el horóscopo en el TikTok, el miércoles me meto a ver lo que dicen las cartas, el jueves me voy a un antro donde me ponen música que me pone a tope, el jueves tomo unas pastillas alucinógenas, el viernes me voy a un monte y me meto a un lugar llamado la ayahuasca donde me van a dar un hongo y yo voy a alucinar y eso va a arreglar mi vida. El jueves empiezo a escuchar música psicodélica. ¿Sabe qué es esto, hermano? ¿Sabe qué es esto? Es una mezcla de ideas. A esto se le denomina sincretismo. Y hay cristianos sincretistas. Hay cristianos que el domingo adoran a Dios, el lunes consultan las cartas, el martes hacen esto, lo otro y aquello. Un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de los astros, un poquito de teorías conspirativas, un poquito de los ovnis, un poquito de los chamanes, un poquito del horóscopo, un poquito del pastor, un poquito de la Biblia. Lo agarro todo, lo meto en la licuadora, le doy al play y me lo bebo. Y esto es lo que hay en la mente de las nuevas generaciones. Pero quiero decirle una cosa, hermano. La idea de Dios no es una idea sincretista. Dios es el único Dios verdadero. Jehová el uno, Jehová el único, Jehová el real, Jehová el poderoso. Para ir finalizando este mensaje, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios a la necesidad de Israel? Israel era un cojo, un tullido, que con una muleta se apoyaba en Jehová y con la otra se apoyaba en Baal. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios no es un millar de ángeles. La respuesta de Dios no es una
congregación de millones. La respuesta de Dios no es un gran letrado hombre. La respuesta de Dios proviene de un corazón dispuesto. Y para mí este corazón representa la iglesia del último siglo. Una iglesia que ha entendido cuál es su papel y su llamado. Dice la escritura en el capítulo 1, perdón, en el versículo 1 del capítulo 17. Voy a pedir a mi hermano del piano que me acompañe. Dice, mire lo que dice. ¿Cómo introduce Dios la solución a uno de los tiempos más horrorosos en la historia de Israel? Lo introduce con unas palabras sencillas, simples, llanas y quizás que podrían pasarse por alto en una lectura rápida de las escrituras. Entonces Elías Tisbita. La figura de Elías es introducida, hermanos, de una manera inexplicable, porque los grandes hombres de la Biblia siempre se introducen de manera rimbombante, de manera estruendosa, con una genealogía trascendente. Cuando se hablaba de los profetas, de los grandes reyes de Israel, de los líderes religiosos, se hablaba de ellos de manera impactante: hijo de tal, nieto de tal, de la descendencia de tal, de la tribu de tal, y lo hacían de una manera impactante. Pero Elías no, hermanos. Elías aparece en la escena nacional con estas palabras: entonces Elías Tisbita. No hay genealogía, no hay apellidos, no hay, hermano, trascendencia en su legado anterior. Elías aparece en la historia más oscura de Israel con una introducción breve del hombre que él era, ya que la palabra Tisbe, hermano, puede ser traducida como la palabra errante, vagabundo, forajido, forastero. Así que en estas dos palabras ya podemos nosotros distinguir, hermano, la descendencia de Elías. Él no tenía genealogía. Él no proviene de una familia renombrada. No hay un gran apellido a sus espaldas. Y la segunda palabra, un tisbita, un errante, un vagabundo, un forastero. Esto significa que no tenía morada, no tenía bienes, no tenía ganancias, no tenía un gran empleo, no tenía quizás una gran preparación en el ámbito de las finanzas, en el ámbito del comercio. Número uno, no había genealogía que lo respaldara. Número dos, no tenía morada, no tenía un legado, un patrimonio financiero, no había una gran cuenta de banco detrás de este hombre. Pero, hermano, lo que sí tenía este hombre era la presencia del Espíritu Santo de Dios. Lo que sí tenía este hombre era palabra de Dios. Tanto así que cuando Juan el Bautista nace, el ángel le habla a Zacarías y le dice que Juan nacería con el mismo espíritu de Elías. Tan impactante fue el legado de Elías que cuando Cristo mismo llega a la tierra, la gente le dice: tú eres el Elías que habría de venir. Así que un día Elías, hermano, estaba en el desierto, porque Galaad era una zona desierta. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, sin un gran renombre, sin una gran trascendencia en sus espaldas, sin un gran legado, sin, hermano, mucha quizás economía, sin quizás no vestir las mejores vestiduras de las épocas, ni tener la mayor tecnología, ni tener el mayor renombre, hermano, Elías aparece en la escena de Israel. Quiero decirle algo, iglesia, de parte de Dios en esta hora, y es que el Señor está levantando a una iglesia de este nivel
iglesia que quizás no es una iglesia que se destaque en muchos ámbitos, quizás no es la iglesia más lujosa, quizás no es la iglesia más famosa, quizás no es la iglesia más renombrada, pero sí es una iglesia que tiene el poder de Dios en medio de ellos. Un día Elías recibe la palabra del Señor desde el desierto y el Señor le habla y le dice: es hora de salir, es hora de manifestarse, es hora de hablar, es hora de resplandecer, es hora de que llames aquellas cosas que no son como si fuesen. Y entonces Elías se levanta en medio de la nada, en medio del desierto, pero con una palabra. Elías tenía una palabra, Elías tenía un destino, Elías tenía un propósito. Entonces Elías se levanta y cruza el desierto, un sin nombre, un forajido, uno sin muchas cosas positivas en el ámbito humano a su favor. Se levanta y empieza a caminar por el desierto, y me da mucha curiosidad analizar del punto A al punto B. El punto A es el desierto, el punto B es el palacio de Acab. Así que Elías se levanta. Galaad estaba al norte de Israel, muy al norte. Era una región arenosa, era una región desértica. Así que yo me imagino a Elías levantarse con la palabra del Señor en sus oídos, en su mente, en su corazón, que resonaba: ve a Israel y trae una palabra de parte mía. Así que Elías se levanta, empieza a caminar por el desierto y nadie lo detiene. Empieza a caminar por Galaad y nadie lo detiene. Entra al palacio de Acab. Me supongo yo que para entonces el palacio de Acab estaba reforzado, tenía guardias, tenía gente que lo estaba custodiando. Pero Elías abre las puertas del palacio de Acab y nadie lo detiene. Ese tipo de iglesia el Señor está levantando en estos tiempos, una iglesia que nadie la detiene. Alguien que diga amén, alguien que diga lo creo. Una iglesia imparable, una iglesia que ni el mismo infierno es capaz de detenerla. Ustedes son esa iglesia, iglesia hermosa. Ustedes son esa iglesia. Y las mismas puertas de Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Y cuando Elías está allí frente a Acab, las piernas no le tiemblan, la voz no le tiembla. Aunque él no tiene un gran renombre, aunque él no tiene un gran legado, él tiene una palabra, él tiene un propósito, él tiene un destino, él tiene una victoria que conseguir para el Señor. Así que está ahí, salió de la nada, no tiene nombre, no tiene propiedades, anda con andrajos. Me imagino entrar Elías por las puertas del gran palacio, lujoso palacio de Acab, sudando, oliendo raro, oliendo rancio, mirando a Acab a los ojos con una palabra de parte de Dios. Y la palabra, hermano, vaya que era una palabra poderosa, vaya que era una palabra viva y eficaz, vaya que esta palabra iba a traspasar el corazón de Acab y Jezabel. Lo primero que Acab dice cuando abre sus labios es la mentira más grande que se había creído en Israel: que Dios ya no era Dios de Israel, que Dios había muerto, que no era necesaria la adoración absoluta al único Dios verdadero. Lo primero que Acab dice es: vive Jehová. Jehová no está muerto, mentiroso Acab, Jehová está vivo. Y lo segundo, Jehová sigue siendo Dios de Israel. Así que ve sacando tus baales, porque el verdadero Dios de Israel, Él está vivo y sigue siendo Dios de Israel. Jehová sigue siendo el Dios del universo. Jehová sigue siendo el Dios de América Latina. Jehová sigue siendo el Dios de México. Jehová sigue siendo el Dios de Tijuana. Jehová sigue siendo el Dios de Israel.
Y número 3, ¿sabe qué había hecho Jezabel nada más entrar al reino? Mandar a matar a todos los profetas de Jehová. Dice que había una persecución de profetas y a casi a todos los había matado. Pero cuando Elías se presenta delante de Acab y Jezabel, lo tercero que dice hace que sus piernas tiemblen. Jehová no está muerto. Y ellos empiezan a temblar. Jehová sigue siendo el Dios de Israel y ellos tiemblan aún más. Pero lo tercero que Elías dice hace, hermano, que su corazón se quiera colapsar, el corazón de Acab y Jezabel, y dice: en cuya presencia habito. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Elías? No mataron a todos los hombres de Dios, no mataron a todos los profetas de Israel, porque yo soy un profeta de Dios. Pero esta no, muchas iglesias están haciendo, pero esta no. Aquí hay gloria, hay gloria de Dios. Si usted lo cree fuerte, gloria a Dios, diga lo creo. Y antes de salir Elías de la presencia de Jezabel y Acab, les dice, y para muestra de que esto es verdad, Jehová a partir de este día toma el timón de este país. ¿Qué significa tomar el timón? ¿Qué significa gobernar, decidir, ordenar? Para que tú sepas que Dios es Dios, no ha muerto, que tus padres no tienen poder y que Jehová sigue siendo Jehová de Israel y que yo soy profeta suyo. Creíste que los habías matado a todos, pero no, aquí hay uno que sobrevivió en el desierto. Y para muestra de todo lo que te estoy diciendo, los cielos se abren por la palabra de Jehová y los cielos se cierran por la palabra de Jehová. ¿Alguien está entendiendo esto hoy? ¿Alguien está entendiendo esta palabra? ¿Alguien está comprendiendo? Y se sale tan campante Elías del reinado, se sale, se va. ¿Y sabe una cosa? Elías nunca se presentó. Cuando Elías entra al palacio de Acab y Jezabel, nunca dice su nombre. Y era cortesía, era parte del protocolo, que cuando alguien entraba a un reinado, lo primero que hacía es presentar sus credenciales. Pero Elías no se presenta, nunca dice su nombre. Así que cuando Elías sale, la mayoría de teólogos hacen esta pregunta: ¿cómo se llamaba? La mayoría de teólogos coinciden en una idea, y es esta: que tanto Acab como Jezabel preguntan: ¿quién es este hombre? ¿Cómo se llama este hombre? Nadie sabe. Entró del desierto vestido de andrajos, nadie sabe quién es, nadie conoce su genealogía. Y por allí, alguno habrá oído de oídas su nombre. Viene a Jezabel y Acab y les dice: bueno, pues yo por ahí escuché que su nombre es Elahaya. ¿Cómo? Dice Acab. ¿Qué acabas de decir? Su nombre es Elahaya. ¿Qué acabas de decir? Dice Jezabel. Sí, que su nombre es Elahaya. ¿Qué significa? Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¡Aleluya! ¿Quién acaba de entrar en Israel? Jehová es Dios. ¿Quién está en la casa de Israel? Jehová es Dios. ¿Quién está en la iglesia? Jehová es Dios. ¿Usted lo cree en esta hora conmigo? Póngase de pie, por favor, y venga aquí al altar, porque Jehová es Dios, está en este lugar. El nombre de Elías te marcaba su propósito, el nombre de Elías marcaba su legado, el nombre de Elías marcaba